amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mariana y esto es Hey Bookworm. Y bienvenidos a un episodio después de muchísimo tiempo de Evas Literarias. Estoy con Evolet Aceves, quien es escritora en su mayoría de muchísimos géneros, no solo narrativos. Es columnista en pie de página. Ya leí varias de tus columnas y la verdad es que me gustaron muchísimo. Y también es fotógrafa, psicóloga y además es escritora de la primer novela mexicana trans por una autora trans, que es Tapizado Corazón de Orquídeas Negras. Y bueno, para presentarte, no sé si nos puedas contar a los que no saben de qué trata, de qué va tu libro. Claro que sí, pues bueno, muchísimas gracias por la introducción, Mariana. Es un gusto estar contigo esta tarde. Eh, y bueno, sí, este libro, Tapizado Corazón de Orquídeas Negras, publicado por Tusquets en 2023, es una, yo creo que es un libro semi-autobiográfico en donde se habla sobre la vivencia trans en un México postrevolucionario. Y digo que es semi-autobiográfico porque mucho del niño protagonista y la mujer adulta protagonista, mucho de ello soy yo, ¿no? Entonces, también yo quería que no fuera un asunto testimonial completamente, porque creo que ver la transición de género desde el testimonio también a veces resulta un poco limitante, ¿no? Entonces yo lo que quise es ir más allá del testimonio, de la mera transición de género y aproximarlo a cuestiones que me interesan a mí como escritora, em, en donde hago una mezcla de distintos géneros, ¿no? Como mencionabas al principio, pues escribo diferentes géneros, ¿no? Me gusta mucho escribir cuento. De hecho, es lo que más tengo escrito, ¿no? Que no publicado, pero sí es lo que más tengo escrito. Cuento, poesía. eh, un poco de mis cuentos y poemas fueron publicados en la antología Monstrua, publicado por la UNAM en 2022. Y eso es lo que yo quería plasmar, ¿no? Quería plasmar esa transición de género que tuviera un hilo conductor a través de la historia de México, porque esa época es la que me interesa mucho. Eh, y también es un poco como honrando a esas mujeres trans travestis que en aquella época no pudieron tener un nombre público, que no pudieron alzar la voz, ¿no? Entonces, me hubiera gustado imaginar cómo hubiera sido si aquella época tan llena de manifestaciones artísticas, tan prolífica culturalmente hablando, cómo hubiera sido con la presencia de una mujer trans como lo fue Cayetana, que es la protagonista de mi novela. Suena muy interesante cómo lo platicas. ¿Considerarías Ujú. que es como autoficción? ¿Que es como un género reciente? Sí, en parte yo creo que sí es autoficción, pero fíjate que no necesariamente yo lo quise, o sea, mientras lo escribía, no quise mm, pensar en un término para no limitarme, ¿no? Sino simplemente me Mm. dejé fluir, porque a veces la autoficción, em, pues entiendo, tiene como ciertos parámetros a seguir, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, no lo había pensado así, pero yo creo que sí podría ser una obra de autoficción, ahora que lo mencionas. Y una Ujú, pregunta, ¿cómo le haces para balancear los géneros? O sea, ¿cómo le das prioridad a uno o como, por decir, o sea, ujú, escribiste el libro linealmente? Porque pues tiene los poemas, tiene lo que es el diario y tiene lo ujú. que es la entrevista. O sea, ¿lo escribiste como en un orden lineal o ya fue como, si se te ocurrió el poema, luego veías dónde cuadrarlo y así? Claro, ay, pues qué bonita pregunta, pues mira, fíjate que yo empecé escribiendo esta novela pensando que iba a ser un cuento,
que empezó siendo con Leonardo, ¿no? La parte de Leonardo era lo que yo comencé a escribir, pero después dije, no, creo que esto da para más, porque la voz de Leonardo quería salir más y quería contar más, entonces yo no lo quise limitar a un determinado número de cuartillas, sino dije, no, yo lo voy a dejar que fluya, que saque todo lo que tenga que sacar y todo lo que quiera contar. Y posteriormente, pues sí, me di cuenta que ya era un cuento bastante largo, ya era casi una noveleta, ¿no? Entonces dije, no, mejor creo que voy a complementarlo con su mismo reflejo, ¿no? Con este espejo que es Cayetana, porque como una especie de espejo temporal, ¿no? De Leonardo, porque es el mismo, es la misma persona, es la misma carne, pero hay una distancia temporal entre Leonardo y Cayetana, entonces dije, bueno, aquí lo voy a complementar. Entonces viene Cayetana, ¿no? Que también a mí me interesaba mucho. Esa es otra cosa, sacar mis inquietudes actuales, o bueno, que en ese momento eran actuales, al momento en el que le escribía, ¿no? Porque dije, bueno, yo no voy a ponerle todas mis preocupaciones y mis posturas actuales a Leonardo, porque eran muy distintas a las mías como persona, ¿no? De cuando era infante a ahora en la vida adulta. Entonces dije, bueno, creo que queda perfecto el que entre Cayetana para ahí poner su postura política, su postura estética, sus cuestionamientos incluso ontológicos, metafísicos. Entonces dije, bueno, queda muy bien, ¿no? Que haya como ese antecedente de Leonardo que se vaya empalmando y entrelazando capítulo a capítulo con la postura actual de Cayetana. Y así fue como fue surgiendo con respecto a los géneros de la entrevista y del diario. Pero, por ejemplo, los poemas son poemas que yo ya tenía, de hecho fue lo último que incluí, porque eran poemas que yo ya tenía escritos em, desde hace varios años o algunos otros más recientes, em, pero yo ya los tenía escritos y dije, bueno, es que la verdad es que creo que mis poemas quedan mucho en voz de Cayetana, ¿no? Porque por esa misma relación que te digo que hay entre Cayetana y yo, ¿no? Hay una similitud. Somos la misma persona, entonces dije, pues sí, vamos a ponerle ahí a que Cayetana diga sus poemas, ¿no? También un poco por esta inquietud de que yo ya tenía una urgencia por publicar, ¿no? O sea, Mm. antes de esta publicación, la publicación previa y fue la primera, es la de Monstrua, junto con otras 9 escritoras mexicanas nacidas entre el 90 y el 2000, pero finalmente es una antología, ¿no? O sea, está padrísimo, es un trabajo colaborativo de muchas, y de hecho, o sea, creo que desde ahí se nota esa inquietud que yo tengo por sacar, por publicarlo, porque ya lo quería publicar, ya lo quería sacar, ¿no? En la antología abarqué una buena parte de la antología y ahora en esta novela pues dije, bueno, no sé cuándo vaya a volver a publicar y quiero meter también eh, pues un poco de todo, ¿no? Y creo que va mucho de la mano también con esa personalidad que tenía Cayetana muy intempestiva, muy volcánica, ¿no? De querer como explotar y aventar por aquí y por allá, pero digamos que con cierto eh, orden, ¿no? Entonces por eso Mm. también fue que decidí incluir un poco de fotografía, de pintura y de poemas que, pues los poemas, como te decía, eran algunos que ya tenía yo escritos y fui viendo cuáles quedarían bien. Ah, eso te iba a preguntar, porque me sorprendí cuando lo empecé a leer y vi que tenía fotografías. Y la Ujú. verdad, algunas son de muñecas. Reconozco que uno de mis mayores miedos son las muñecas, entonces yo estaba de que, ay. Pero ¿tú las Sí, fotografiaste o sí. sí? Sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí, digamos que todo lo que está dentro del libro es mío, ¿no? Las fotografías, las pinturas que parecen dibujos porque están a blanco y negro, pero en sí son pinturas a la acuarela. am, y bueno, en técnicas mixtas también, pero sobre todo acuarela. Y las fotografías también, ajá, las tomé yo. Sí, ajá, esas también fue de lo último que fui incluyendo. Porque pues después yo dije, bueno, si ya
si Cayetana es una poetisa y también es fotógrafa, pues ¿por qué no incluir un poco de lo que hace, ¿no? Como para dar esa atmósfera al mismo libro, ¿no? De un poco de lo que hace Cayetana. Es un lindo detalle, la verdad. Sí, le suma Ujú. bastante. Gracias. Y bueno, mencionabas lo de Leonardo y lo de las infancias, y tú dirías que, o sea, las infancias trans son solitarias, porque como que tienen una relación como un poco compleja dada la situación con su familia, Ujú, y la gente con la que se relaciona va y viene, entonces ujú. no sé cómo tú describirías. Sí, bueno, yo creo que las infancias trans, bueno, depende mucho, ¿no? Tanto del individuo como de su familia, de su entorno. Em, Al menos en el caso de Leonardo, pues se trataba de una familia, digamos, conservadora, una familia muy apegada a la religión, eh, una familia y un entorno rígido que fue esculpiendo a Leonardo como a través de una reja, ¿no? Como queriéndolo encapsular sin permitirle esa fluidez, ese acercamiento a la feminidad, una educación muy severa, ¿no? Entonces yo creo que eso mismo fue lo que en Leonardo le causó ese distanciamiento, ¿no? No necesariamente porque fuera, digamos, distinto, sino más bien yo creo que ese mismo ser distinto fue lo que lo mantuvo alejado, pero como aparentemente eh, como una especie de sumisión, pero yo creo que en el fondo es más bien una especie de rebeldía, ¿no? Porque de haber sido otro, Leonardo tal vez hubiera accedido a, a ese encasillamiento, a esa prisión, y pues nada, hubiera cedido, hubiera imitado a todos los demás niños, hubiera imitado los comportamientos y las expectativas que se esperaban de él, y sin embargo no fue así, decidió mejor mantener distancia, mantenerse un poco alejado, pero siempre con su misma certeza, esa certeza de la feminidad, ¿no? También mencionabas lo del contexto de México, y bueno, para quien no sepa, México lamentablemente es el segundo lugar en términos de violencia para las personas trans. Entonces, o sea, me pareció curioso cómo te sitúas en una época donde la aceptación social era todavía más nula, pero lo escribes desde una actualidad donde pues se agrede a un grupo al que perteneces. O sea, como que, ¿cómo es ese choque de tiempo personalmente? Claro, sí, bueno, pues por un lado, la sociedad era incluso muchísimo más rígida, ¿no? Había eh, castigos muy de la mano de la religión, de la iglesia, muy de la mano de este machismo imperante del macho revolucionario, ¿no? Ahí estaba este nacionalismo desde la educación, incluso desde la Secretaría de Educación Pública, y estaba siendo difundida por todos lados, ¿no? Em, entonces la imagen del macho y del ser hombre, de los roles de género, estaban muy presentes y, y sin embargo, bueno, yo quise hacer a esta Cayetana que iba en contra de todo ello, ¿no? Por ejemplo, en el Manifiesto de la Mujer Dual, un poco hablo de la situación actual, ¿no? Em, eh, de estos grupos feministas, radicales, trans excluyentes, que no admiten a mujeres trans que permanecen en un biologicismo del que se supone que el feminismo primigenio se quería alejar, ¿no? Para decir, como decía Simón de Beauvoir, que la mujer no nace, sino se hace, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a comentar? Sí, entonces, ajá, en el Manifiesto de la Mujer Dual hablo también sobre eso, ¿no? Un poco sobre la postura eh, actual, contemporánea, que en ese entonces pues tenía Cayetana, ¿no? Porque ya de hecho había
ciertos vislumbre, ¿no? De hacia dónde iba el feminismo en ese entonces. Y empalmarlo en tiempos, mm, no es algo que necesariamente estuviera buscando, sino que más bien se lo dejé a esta voz como de, no quisiera decir reclamo, sino más bien como de búsqueda de justicia, ¿no? Como Mm. el decir, pues las mujeres trans que, bueno, jamás menciono el término trans porque no se utilizaba en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, llego a usar el término de la mujer dual, ¿no? Pero hablo mucho de la injusticia que se acomete en contra de estas mujeres duales, que son estas mujeres trans o personas no binarias, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, no traté tanto de empalmarlo con el presente, sino más bien traté de sacarlo a través del valor de la justicia, que Ok. una justicia histórica, ¿no? Que se nos debe. Justo ahora que mencionaste lo del manifiesto, justo leíste mi mente porque era mi siguiente pregunta, era como mi siguiente apartado a tocar. Ajá. Creo que tu libro en sí es un manifiesto en sí mismo, o sea, tiene un manifiesto dentro de un manifiesto. Y eso me gusta porque, pues, o sea, es postrevolucionario, pero, o sea, no sé si te inspiraste un poco en el sufragismo o... Pero me pareció un formato interesante y justo una frase que saqué de ahí dice todo mi cuerpo es un lenguaje extranjero que solamente los pájaros conocen. Y me llegó mucho porque siento que escribir está estrechamente relacionado con lo que no puedes decir. Espero que se hayas logrado poder decir todo lo que no podías expresar como con palabras. Sí, sí, no, totalmente. Y gracias, qué bueno que lo sacas a flote. Y sí, yo concuerdo contigo, escribir es aquello que no se puede decir, ¿no? Em, Aparte al escribir tienes esa posibilidad de replantearte, de ir para atrás y volver a utilizar a lo mejor la palabra o las palabras adecuadas, ¿no? Que a lo mejor al momento de hablar no, no están presentes o no están al alcance de tu mente. Eh, y sí, 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 en el caso del manifiesto de la mujer dual, y yo también lo he pensado y varias personas me lo han comentado, el libro en sí es un manifiesto, ¿no? Y me da mucho gusto que se lea así. Yo no lo escribí pensando así, pero a raíz de estas conversaciones que he mantenido con otras personas que me lo dicen así, pues a mí me encanta la idea de verlo así, porque sí lo creo, es al mismo tiempo como lo mencionabas al principio, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tenemos la posibilidad, cuántas personas trans tenemos la posibilidad de llegar a un editorial en México, siendo el segundo país con mayor número de transfeminicidios? Este, o sea, no hay, no lo hay, ¿no? A día de hoy no hay personas trans que estén publicando en un editorial del tamaño, de la distribución de Tusquets, de Planeta, y por eso mismo también es un manifiesto, porque es una manera de decirle al mundo, esto está pasando, esto, pese a que es, digamos, una historia, es ficción, no está del todo alejada de la realidad, ¿no? Entonces, sí, y con respecto a las sufragistas, no me basé exactamente en las sufragistas, pero claro que, pues bueno, me ha influido. Yo desde hace mucho tiempo he leído eh, a autoras feministas. Yo como tal a día de hoy no me considero tanto feminista, sino más bien transfeminista, ¿no? Eh, yo más bien estoy de ese lado. Hay muchísimos feminismos, con muchos estoy de acuerdo, con muchos otros no, pero claro, finalmente las sufragistas son un movimiento histórico, ¿no? Histórico que pusieron una piedra en los movimientos sociales que no se va a borrar. Y eh, sí, entonces, más bien en este manifiesto lo que me guió mucho para hacerlo fue, pues yo creo que un poco la rabia, porque mientras lo escribía había atravesado
situaciones incómodas, injustas, que, que me parecían absurdas a veces, de tan injustas eran absurdas, ¿no? Decís que cómo puede ser posible que pase esto, ¿no? Eh, entonces creo que fue eso, el enojo, la rabia, la indignación y al mismo tiempo la impotencia de no poder, eh, de no poder cambiar la situación, sobre todo para mis semejantes, ¿no? Y sí, eso fue lo que me movió mucho para poder redactar ese manifiesto, junto con el poema también. Ajá. Siento que en el caso de Leonardo, pues tenía una relación como más aparte con los hombres de su familia, pero las mujeres estaban muy presentes. Entonces siento que sí ha de ser como medio difícil, como, o sea, te has rodeado de mujeres toda tu vida y Ujú, llegas afuera, ya que sales de tu burbuja y todas ujú. las mujeres, o sea, te excluyen siendo tu mujer, entonces se me hace algo súper complejo que no puedo experimentar de experiencia propia, pero, o sea, me parece muy fuerte. Claro, sí, sí, ¿no? Y es que aparte, pues el haber recibido tanto amor, tanto cariño, protección, eh, a lo mejor con ciertos, eh, con una que otra laceración de por medio, pero como con el amor presente, ¿no? El cariño, ese apapacho femenino dentro de la familia, dentro de ese núcleo alrededor de la familia y de pronto salir y darte cuenta con una realidad muy distinta, ¿no? En donde ya hay un ataque, un odio de por medio, pues sí es una confrontación, ¿no? Y al mismo tiempo también creo que es como una manera de la importancia de revalorizar y reinterpretar lo que es la mujer, ¿no? O sea, lo que es la mujer en términos de genitalia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre nos vamos a la concepción de una mujer o de un hombre eh, con base en la genitalia, ¿no? O sea, como si nuestra genitalia fuera nuestra, nuestra completud, como si fuera nuestra complejidad humana, ¿no? Este, como si no tuviéramos una mente, eh, una postura política, como si no hubiera nada más que eso, ¿no? Entonces sí, creo que es importante recalcar eso, ¿no? Ujú. Esa concepción del género. Te quería preguntar, ¿por qué optaste por contar tu historia desde la perspectiva de un personaje conforme con su cuerpo, o sea, y no la de un autorrechazo? Porque, bueno, Ujú, deconstruí esa idea de que como todas las personas trans tenían esta necesidad de que necesito cambiar mi cuerpo, o sea, este libro ujú, fue como de, pues lo acepto y ahorita las circunstancias, o se lo dice el tiempo, la edad, lo que sea, no dan para cambiarlo, pero lo acepto. ujú, claro. Ay, wow, qué buena pregunta. Eres la primera que me hace esa pregunta. Pues, em, porque creo que es bien importante eso. Nadie está hablando de lo, o sea, a veces pensamos que una mujer trans es alguien que ya atravesó por procesos hormonales, procesos quirúrgicos y ya, digamos que ya tiene la legitimidad o la validación, incluso dentro de los mismos grupos LGBT, incluso dentro de las mismas comunidades T, ¿no? Las personas trans. Pero, y me ha tocado, ¿no? O sea, me he enfrentado a situaciones muy incómodas en las que mujeres trans, porque con los hombres trans es muy distinto. Yo me refiero específicamente a las mujeres trans, en donde hay una competencia como de a ver quién es más trans, ¿no? A ver quién se llega a parecer más a la mujer cis idealizada, a una Barbie, ¿no? Em, y yo digo, no, o sea, ¿por qué hay que seguir esos ejemplos necesariamente, no? Digo, está bien, a lo mejor digo, a mí sí me encantaría tal vez tener un cuerpo de Barbie, pero
al personaje Leonardo le hubiera gustado más, digamos, o haber nacido con él, ¿no? Fluir más con la naturaleza de uno mismo. Eh, entonces, si el universo nos dio este cuerpo, pues fluir eh, con ese mismo cuerpo, ¿no? Eh, Digo, eso es lo que pensaba cuando lo escribí, aún lo sigo pensando, no sé si el día de mañana cambie, pero por eso es que lo puse así, ¿no? Porque dije, bueno, eh, otra cosa es que también yo necesitaba eh, ponerme un personaje y no ponerme a mí, Evolet, porque de esa manera yo tenía una especie de despersonalización y una manera de, como como un miembro o un carrito conductor para yo poder exponer mis ideas, ¿no? Yo no lo podía hacer desde mi nombre, sino a través de un personaje, es como lo quise hacer, ¿no? Eh, así me sentía mucho más cómoda. Entonces, por eso es que yo realzo este punto de la legitimidad, de que no estoy a favor de que a mayor tiempo de hormonización y a mayores cirugías o a mejores cirugías se es más mujer o más mujer trans. Yo no creo que sea así. Eh, a lo mejor, claro que está el ojo social, ¿no? Ese ojo aprobador. Eh, y claro que es incómodo que a lo mejor cuando quieres que te digan, que te nombren como ella, pues que lleguen a nombrarte como él, ¿no? O con el caballero, o en lugar de señorita, o yo qué sé. Pero aún así, ese no es mi problema, es el problema de ellos, ¿no? Yo sé lo que soy finalmente, entonces creo que por eso también lo puse por por la comodidad y la satisfacción que se debe de encontrar en el interior, no, no siempre tener la mirada afuera. Bueno, Porque, siguiendo con lo del manifiesto de la mujer dual, ahí mencionas que pues la prostitución un poco es como se cree que es este medio de salvación. Y ya un poco más avanzada la novela, haces mención de las prostitutas aztecas, que era algo que yo ujú, nunca había oído hablar. ujú, Entonces, sí, me parece un contraste interesante como cultural y demás, por ujú, un lado, de un escenario muy desolador y por el otro como de este lado como erótico, como de culto, cosas. Entonces, no sé, me gustaría ujú. saber cómo lograste eso. Sí, sí. Sí, bueno, pues a mí me gusta mucho la mitología maya, azteca, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, y porque creo que también hay mucho de imaginación en esas creencias, en los rituales, en la cosmovisión, ¿no? De nuestras culturas precolombinas. Eh, y que además eran muy bonitas, muy ricas, incluso hasta en cuestiones estéticas, ¿no? Como las esculturas que tenían para adorar a sus dioses, eh, la misma joyería, la pedrería que utilizaban, es algo que me llama mucho la atención. Y entonces, pues hacer esta alusión de las Xochivas, me parece que es el nombre, de estas figuras como travestis que se prostituían pues en ese mundo precolombino, eh, junto con junto con ay, se me olvidó el término, pero sí, bueno, digamos, las mujeres cis que se prostituían, ¿no? O sea, esa relación que había entre una y otra, la forma en la que se adornaban sus cuerpos, ¿no? En las que se ponían una flor en las manos, o las mujeres que se soltaban el cabello, ¿no? O sea, esos detalles eran muy bonitos porque eran rasgos identitarios
de un oficio que estaba muy de la mano con su cuerpo y con su erotismo. Y al mismo tiempo, esos rasgos que estas personas, que estos grupos tenían, también los tenía Xochipilli, ¿no? Que es esta deidad un poco dual que no se termina de saber muy bien si era pues una figura masculina o femenina o un poco de las dos, ¿no? Creo que eso es algo que me llama mucho la atención de Xochipilli, además de que sus rasgos también eran muy hermosos, ¿no? Con sus piedras de obsidiana que ya no las tiene, pero que ahí estuvieron en algún momento. Eh, y sí, bueno, eso es algo que me gustó mucho y que lo quise también retratar, un poco rescatando nuestro pasado precolombino y también considerando que en esta época posrevolucionaria, en donde toma lugar, en donde está situada la historia, hay un rescate también de la cultura precolombina y se quiere explotar ese imaginario precolombino, ¿no? Pues de ahí que los muralistas, empezando por Diego Rivera, también exaltara esos rasgos indigenistas en sus obras. eh, la joyería de artistas como de pintoras como Frida Kahlo, de María Izquierdo, de Lope Marín, que también fue una gran mujer, ¿no? Que ahí estuvo presente por aquellos años. eh, Olga Costa. Ahorita que mencionaste lo del erotismo, algo que también deconstruí mi pensamiento con tu libro, porque antes pensaba que es porque lo venden muy mal la literatura erótica en México, es por eso. Pero yo siempre pensé que era como puro sexo y era como de, ¿por qué leería eso? Sí, sí, Pero sí. aquí me di, o sea, como que abrí mi panorama de lo que puede llegar a ser la literatura erótica, porque incluso aunque no tiene casi explícita, o sea, evoca mucho. Y dije, ya entendí, ahora sí entendí a qué se refiere Sí. con erotismo. No, gracias, gracias. Sí, no, pues el erotismo es algo que también me llama mucho la atención explorar y sobre todo el erotismo de una travesti o de una mujer trans, ¿no? Que es un erotismo que parece no estar permitido. Eh, si de por sí a la mujer cis no se le permite mucho ahondar o profundizar o explorar su erotismo o hacerlo público, pues menos a una mujer trans, ¿no? Entonces, por eso también lo quería hacer. Quería un poco explorar eh, ese erotismo, ese deseo, el goce, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Ahí está también como está en todo ser humano, solamente que de una forma muy distinta, ¿no? Como casi todas las personas trans, eh, en las travestis, casi todo también se, pues se bifurca, ¿no? O sea, llega un punto en el que la vida cambia por completo para una persona cis que para una persona trans en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, y uno de ellos, por supuesto, que es el erotismo también. Y eso me interesaba abordarlo desde la escritura. Algo que me impactó mucho fue lo de Leonora. Ujú, Que ujú. no, ¿cómo se te ocurrió? Así sin dar mucho spoiler, ya tendrán que Sí, leerlo sí. para saber. Pero ¿cómo llegaste a, como, siempre supiste que había ese trasfondo de parte de los papás de Leonardo o se te ocurrió durante la marcha? Claro, pues bueno, en realidad esa parte de Leonora es algo que a mí, a mí me pasó, es algo que está muy ligado con mi vida personal, ¿no? Eh, y yo solamente hice ahí como un cambio de nombres, pero yo me fui enterando, ¿no? Conforme fui creciendo, me enteré de que yo llegué a tener una hermana que murió al nacer eh, y ella era, pues iba arriba de mí, digamos, o sea, sería mayor que hoy estuviera viva, ¿no?
Y bueno, pues digamos, nació pero sin vida y entonces su nombre era muy parecido al mío. eh, y no nada más su nombre, sino creo que también muchas expectativas, ¿no? Que pusieron sobre ella, eh, y que yo las tenía, ¿no? Como que me las colgaron Mm. junto con el nombre. Esto te quería preguntar también, bueno, Ujú. entrando un poco más en el terreno personal, ¿qué significa tu Sí, nombre? Porque nunca, yo creí que era extranjero la primera vez que lo escuché, ajá, pero no sí, sé. sí, pues mira, fíjate que yo quise cambiar mi nombre, no del todo a mi nombre de nacimiento, pero lo quise cambiar un poco, quise darle un giro un poco más femenino, lo quise feminizar porque me parecía pues muy masculino, si bien no tenía un género definido, era pues como yo ya tenía la costumbre de escuchar a niños u hombres con ese nombre, entonces quise feminizarlo y le di un giro con el Evolet y me gustó mucho porque tiene mucho que ver con mi nombre anterior. eh, Tiene la luz por forma, es un punto en común. Eh, Mi nombre anterior significaba el que ilumina y Evolet tiene dos significados. Uno de ellos es la estrella más poderosa eh, y el otro la estrella que más brilla. Entonces ahí está la luz presente en ambos, en mi nombre anterior y en el presente. Mm, y además de que me encantan las cuestiones estelares y cósmicas, ¿no? Tiene mucho sentido, Ujú. me hacía mucho sentido, también porque fonéticamente sonaba muy, muy bonito y también porque no cambiaba del todo mi nombre anterior, era nada más bien como un adorno, el que le daban un giro. Creo que lo de las cuestiones de astros y se puede anotar en el libro. Sí, Y bueno, y bueno, gracias por compartir estas cosas que tan personales. claro, sí, con mucho gusto. Y bueno, un poquito para ir cerrando. ¿Sientes que hay aspectos de la vida de Leonardo que sean universales como para toda la comunidad trans? Yo creo que sí, eh, yo creo que sí hay algunos aspectos que son universales, sobre todo para quienes tienen familias pues más apegadas a la religión o a lo mejor un poco a la educación conservadora. Sobre todo yo creo que en esos escenarios es cuando pudiera sentirse un poco esa afinidad con la vivencia eh, de Leonardo. Bueno, esas eran todas las preguntas que Ujú. tenía para hacerte, pero justo te quería agradecer por el tiempo, porque, bueno, eres la primera autora que entrevisto. Ok, wow, qué padre, qué, Sí, qué, qué ojalá gusto. sea la primera de muchas, pero Esperemos que sí. sí. Y también, bueno, voy a estudiar, traducción. Y la verdad es ¡Ay, que qué en padre! algún punto me gustaría traducir tu libro. Siento que busqué ¡Wow, cómo qué se decía el bonito! título en inglés, porque me parece un título muy bello. ¡Oh, qué linda! ¿Y cómo encontraste tú la traducción? Porque yo también tengo esa duda. Ah, pues como no lo puse textual como en traductor, pero Ok, sí tenía la duda ajá. de cómo ¡Ay, era. sí! No, pues qué padre, qué gusto y qué bonito que vayas a estudiar traducción también. Sí, estaría muy padre. Bueno, yo hasta ahorita no he tenido ninguna como ningún aviso de que vaya a haber alguna traducción. Justamente ahí me gustaría traducirlo, o sea, no yo traducirlo, sino que saliera traducido, ¿no? Pero para eso entiendo que tiene que haber o un traductor o una editorial o alguien del mundo editorial, o de la traducción interesado en traducirla. Y pues no sé, yo la verdad es que ando en muchas cosas eh, como para meterme en la traducción. Pero qué padre, qué bonito, muchas gracias. Me gratifica mucho escuchar pues que te ha gustado mucho el libro,
tanto así que te gustaría traducirlo, es muy, muy emotivo para mí. Y no sé si quisieras agregar algo más antes de terminar. Pues creo que de momento es todo. Muchas gracias por esta bonita entrevista, que es la primera, bueno, tu primera entrevista. Mm, y pues no, pues nada, voy a tener una presentación este viernes justamente en la librería Utópicas a las 6 de la tarde, Para que vayan. Vayan por mí para que porque yo, vayan. yo quería ir, pero no voy a poder. No te preocupes, sí. También vi que dejaste libros en Bellas Artes y yo, rayos. Ah, sí, también, también, sí, por allá anduve. Qué padre. Y yo, bueno, Sí. pues esto ha sido todo por este episodio. Y no olviden seguir a Evoles, les voy a dejar sus redes sociales en la cajita de descripción. Y nos vemos en un siguiente episodio de Evas Literarias.